El amanecer caía sobre São Paulo con un tono gris y cansado, como si la ciudad misma presintiera que algo terrible estaba por suceder. Camila Duarte se ajustó el delantal azul y respiró profundo antes de cruzar los portones de la mansión Montenegro. Era su segundo día de trabajo, y ya sentía el peso invisible que colgaba sobre ese lugar. Las paredes eran tan frías como las personas que las habitaban. Desde que la señora Elena había muerto en aquel misterioso accidente, la casa parecía un mausoleo disfrazado de lujo. El aire olía a desconfianza, y cada paso resonaba con un eco que recordaba lo frágil que podía ser la vida de una simple trabajadora. Camila había prometido a su madre enferma que ese empleo sería su salvación. El dinero serviría para pagar la operación que tanto necesitaba y no pensaba perderlo. Pero bastó una sola mirada de Vivian Prado, la prometida del viudo Eduardo Montenegro, para entender que esa promesa tendría un precio alto. Vivian no hablaba mucho, pero sus ojos decían todo: desprecio. Caminaba por la casa como una reina coronada por el ego, observando a todos con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Se decía que había conquistado al empresario apenas 3 meses después de la tragedia y que ahora planeaba convertirse en la nueva señora Montenegro. A las 7 en punto, el llanto del pequeño Arthur rompió el silencio como un llamado. Camila levantó la cabeza. Era un llanto agudo, desesperado, como si el bebé intentara pedir auxilio. Nadie parecía escucharlo. Las demás empleadas continuaban su rutina, fingiendo que nada pasaba. Camila dudó. Subir al piso superior estaba prohibido, pero algo en su pecho la empujó a hacerlo. Subió con pasos lentos, el balde de agua aún en la mano, hasta llegar a la puerta del cuarto del niño. Lo que vio la dejó helada. Vivian, vestida de blanco, estaba de pie frente al verse, su mirada fija e inexpresiva. A su lado, una mujer rubia, nueva en la casa, acariciaba el cabello del bebé con una frialdad que erizaba la piel. «Este niño no deja de llorar», murmuró Vivian, girando lentamente hacia la mujer. «Relájate, yo me encargo», respondió la desconocida con un tono dulce y venenoso al mismo tiempo. Camila retrocedió un paso, su corazón golpeando en el pecho. Todo su instinto le gritaba que algo no estaba bien. El llanto cesó de repente. El silencio se hizo tan denso que Camila sintió que el aire le faltaba. Fingió seguir limpiando mientras bajaba las escaleras, pero su mente estaba atrapada en aquella imagen. Esa noche, mientras Eduardo se preparaba para viajar al Río de Janeiro por negocios, Camila lo observó besar a su hijo dormido sin imaginar el peligro que lo rodeaba. Él ni siquiera notó el temblor en las manos de la empleada cuando lo despidió en la puerta. Minutos después, cuando los motores del auto se perdieron en la distancia, Vivian bajó las escaleras con su elegancia habitual. Llamó a la nueva niñera a la sala y cerró las cortinas. Camila, que estaba en la cocina, se acercó sigilosamente, escondiéndose detrás de la pared. «Mañana a las 6 el chofer la llevará a la estación de luz. Ya sabe lo que debe hacer», dijo Vivian con voz seca, casi ensayada. «¿Y si alguien ve algo?», preguntó la niñera. «Nadie verá». Nadie sospecha de una mujer con la sonrisa correcta. Camila sintió cómo se le escapaba el aliento. Su mente giraba, intentando negar lo que acababa de escuchar. Pero las palabras eran claras, planeaban algo con el bebé. Esa noche no pudo dormir. Sentada en su pequeña habitación del fondo, apretaba contra el pecho la foto de su madre en el hospital. Tenía miedo, pero más miedo le daba el remordimiento. Si callaba, sería cómplice. Si hablaba, perdería todo. Al amanecer, el cielo se cubrió de nubes oscuras y un viento frío recorrió el jardín. A las 6:45 escuchó el motor del auto encenderse. Corrió a la ventana. Vio a Vivian salir con el bebé en brazos, cubierto por una manta blanca. La niñera caminaba detrás. Su expresión era la de quien carga un secreto pesado. Por un instante los ojos del pequeño Arthur se cruzaron con los de Camila, y en esa mirada diminuta había algo que la marcó para siempre. Miedo. La puerta del portón se cerró.
y con ella algo dentro del corazón de Camila se rompió. Tomó su bolso y salió corriendo. No sabía exactamente a dónde iba, solo sabía que debía llegar antes de que fuera tarde. Subió al primer autobús rumbo al centro. Las calles de São Paulo estaban mojadas por la llovizna, y el reflejo de los semáforos parecía pintar el pavimento con sangre. En el camino repasaba una y otra vez lo que había escuchado, buscando la valentía que le faltaba. Su madre siempre decía: «El bien puede tardar, hija, pero nunca deja de llegar». Camila decidió que no esperaría más. Cuando el autobús se detuvo frente a la estación de luz, el reloj marcaba las 6:58. El rugido del tren se escuchaba a lo lejos. Corrió entre la multitud, esquivando cuerpos, respirando a medias. Y entonces la vio. La niñera estaba parada al borde del andén, el bebé en brazos, mientras Vivian hablaba por teléfono unos metros más atrás. Camila se escondió detrás de una columna y escuchó las palabras que sellarían el destino de todos. «¿Estás segura de que no hay cámaras aquí?», le preguntó la mujer. «Cuando llegue el tren, tropieza. Un segundo y todo termina». El sonido del metal vibró en el aire. El tren se acercaba. Camila sintió el corazón golpearle las costillas como un tambor. Todo sucedió en un parpadeo. Un falso tropiezo, un grito ahogado, un cuerpo diminuto cayendo al vacío. Sin pensar, Camila corrió, se lanzó al suelo y extendió los brazos. El mundo se detuvo. La manta blanca voló en el aire. En el último segundo, sus dedos rozaron el cuerpo del niño y lo atraparon a centímetros de los rieles. El tren pasó rugiendo sobre sus cabezas, levantando un torbellino de polvo y pánico. El silencio posterior fue brutal. Gritos, cámaras, gente corriendo. Vivian estaba paralizada, pálida, sin saber qué hacer. Camila se levantó con el bebé en brazos, temblando. «Querían matarlo», gritó con la voz quebrada. Policías aparecieron. Los curiosos filmaban todo con sus celulares. La niñera cayó de rodillas llorando. Vivian intentó acercarse, pero los oficiales la apartaron. En cuestión de minutos, la estación se convirtió en un campo de caos. Camila abrazó al pequeño Arthur con fuerza. Por primera vez en su vida, no se sintió invisible. La gente la miraba con admiración. Algunos lloraban, otros aplaudían. Pero dentro de ella, el miedo seguía vivo. Sabía que lo que había ocurrido no era el final, sino el comienzo de algo mucho más oscuro. Mientras los flashes de las cámaras iluminaban su rostro, Camila entendió que acababa de desafiar al poder y que ese poder no perdonaría tan fácilmente. La estación de luz se convirtió en un hervidero de voces, sirenas y cámaras. Las luces rojas de la policía parpadeaban sobre los rostros confundidos de la multitud. Camila sostenía al pequeño Arthur entre los brazos, aún temblando, mientras los agentes la rodeaban, intentando entender lo ocurrido. Su corazón no había vuelto a su ritmo normal. Cada latido era una descarga eléctrica que la mantenía en pie. Viviane, impecable incluso en medio del caos, fingía una mezcla de sorpresa y horror. «Fue un accidente», gritaba con voz dramática. La niñera tropezó. No hay nada más que eso. Pero los ojos de Camila la atravesaron. Sabía que mentía. Sabía que detrás de esa voz suave se escondía el rostro verdadero del peligro. Los oficiales separaron a las 3 mujeres para interrogarlas. La niñera, aún llorando, no podía sostener la mirada. Yo solo seguía órdenes», balbuceó antes de ser llevada a un coche policial. Vivian intentó acercarse a Camila, pero un agente la detuvo. «Señora, tendrá que venir con nosotros para declarar». Camila no dijo nada. No tenía fuerzas para discutir. Solo abrazaba al niño, que dormía tranquilo, ajeno al desastre que había evitado por milagro. Horas después, en la comisaría central, las luces frías del techo creaban sombras sobre su rostro cansado. «¿Cómo supo usted lo que iba a pasar?», preguntó un inspector con voz grave. Escuché que planeaban algo. No podía quedarme sin hacer nada». El hombre la miró con escepticismo, anotando cada palabra. «¿Y tiene pruebas?».
Camila negó con la cabeza. Solo tenía su palabra contra la de una mujer rica y poderosa. Cuando finalmente la dejaron salir, el sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un naranja triste. Esa noche, las noticias estallaron. Empleada doméstica salva al hijo del empresario Eduardo Montenegro de un accidente en la estación de luz. Las imágenes se repetían en todos los canales. La escena, grabada por varios testigos, mostraba a Camila lanzándose al suelo justo antes de que el tren pasara. Su valentía conmovió al país. Frente a la mansión Montenegro, cámaras y reporteros se agolpaban buscando declaraciones. Eduardo, que había vuelto de emergencia de Río de Janeiro, apareció en la puerta con el rostro pálido y los ojos hundidos. Camila estaba en el hospital junto al pequeño Arthur. El niño dormía plácidamente en una cuna blanca, conectado a monitores que emitían un leve pitido constante. Ella lo observaba con ternura, acariciando su pequeña mano. Por primera vez en mucho tiempo sentía paz, pero no duró. La puerta se abrió y apareció Eduardo. Alto, imponente, vestido aún con el traje arrugado del viaje. Su voz sonó baja, cargada de incredulidad. ¿Por qué arriesgó su vida por mi hijo? Camila lo miró a los ojos, sin bajar la cabeza. Porque nadie más iba a hacerlo. Hubo un silencio que duró más que cualquier palabra. Eduardo respiró hondo, y por un instante el empresario desapareció, dejando ver al hombre quebrado que había perdido a su esposa y casi a su hijo. «Gracias», dijo finalmente con un temblor en la voz. Pero mientras él hablaba, la televisión en la habitación transmitía algo nuevo. Vivian, de pie frente a un enjambre de periodistas, declaraba con voz firme: «Fue un accidente. Camila es una buena chica, pero está confundida». La niñera tropezó. Nadie quiso hacerle daño al niño. Camila apretó los puños. «Miente», murmuró. Eduardo miró la pantalla sin saber qué decir. Tal vez fue un malentendido», intentó justificar. Ella lo miró con una mezcla de decepción y tristeza. «Usted no escuchó lo que yo escuché, señor Montenegro». Se levantó, tomó su bolso y salió sin mirar atrás. Sabía que estaba sola en aquello, que enfrentarse a gente como Vivian significaba poner su vida en la cuerda floja, pero el miedo no era suficiente para detenerla. A la mañana siguiente, la noticia cambió de tono. Los canales hablaban de una posible manipulación. Fuentes cercanas aseguran que las imágenes del rescate podrían haber sido editadas. El rumor creció como fuego. Las redes sociales se llenaron de comentarios crueles. «Solo quiere fama». Todo fue planeado. Nadie arriesga así su vida sin motivos. Camila vio los mensajes en su celular y sintió cómo el peso del mundo caía sobre sus hombros. Vivian y sus aliados estaban moviendo sus piezas. Intentó volver al trabajo, pero el guardia de la mansión le impidió entrar. «Orden del señor Montenegro», dijo con tono neutral. Ella no discutió. Caminó bajo la lluvia, sin rumbo, hasta llegar al pequeño apartamento donde vivía. En el silencio de esas paredes humildes, el eco del tren y los gritos de aquella mañana la perseguían. No podía dejarlo así. Tenía que demostrar la verdad. 2 días después, al limpiar su bolso, encontró un sobre arrugado que no recordaba haber guardado. En su interior había un pendrive con el logotipo de Montenegro Engenharia y un mensaje escrito a mano: «Deshazte de esto después del servicio». El corazón le dio un vuelco. Lo conectó en una computadora de un cibercafé. En la pantalla aparecieron correos entre Ricardo Vázquez, el mano derecha de Eduardo, y Vivian Prado. Hablaban del bebé como si fuera un obstáculo. Todo debe parecer un accidente. El dinero ya está en la cuenta. Camila se tapó la boca horrorizada. Pero el archivo final la dejó sin aliento, un audio con la voz de Eduardo. «Si hay que cerrar ese capítulo, que sea rápido». Camila sintió que la sangre le abandonaba el cuerpo. ¿Qué significaba eso? Era él parte del plan, el hombre al que había salvado, el padre que había agradecido con lágrimas, también estaba implicado. No quería creerlo, pero la evidencia era demasiado clara. Cerró el archivo con las manos temblorosas. Miró por la ventana. Un coche negro estaba estacionado frente al local, con el motor encendido.
Sintió un escalofrío. Guardó el pendrive en su bolsillo y salió del cibercafé por la puerta trasera. Caminó rápido entre las calles mojadas. Cada paso resonaba con la sensación de que la seguían. Al doblar una esquina, escuchó el chirrido de neumáticos. Corrió. El corazón latía con tanta fuerza que apenas podía respirar. Entró en un pequeño bar y fingió hablar por teléfono, mirando por el reflejo del vidrio. El coche negro seguía allí, detenido. Esperó largos minutos hasta que desapareció. Regresó a casa con el alma en vilo. Escondió el pendrive dentro de un frasco de arroz y se recostó sin quitarse la ropa. Apenas pudo dormir. Sabía que, a partir de ese momento, su vida corría peligro. Al amanecer, encendió la televisión. Su rostro aparecía en todas partes, pero no como heroína. Camila Duarte es investigada por manipular imágenes del rescate. Vivian había movido sus hilos a la perfección. El teléfono no dejaba de sonar. Periodistas, desconocidos, insultos. Mentirosa, oportunista, ladrona de atención. Cada palabra era un golpe. Lloró en silencio, pero entre las lágrimas una idea comenzó a tomar forma. Si el poder se defendía con mentiras, ella se defendería con verdad. Y tenía la prueba guardada bajo el arroz. Esa misma tarde tomó el autobús hacia el edificio de Montenegro en Geñaria. Se disfrazó con un uniforme de limpieza prestado por una amiga y entró por la puerta de servicio. Subió los escalones de emergencia hasta el 8º piso. Desde el pasillo escuchó voces dentro de la sala de reuniones. La voz de Ricardo era inconfundible. El dinero ya fue transferido. Si la chica abre la boca, desaparece. El miedo le mordió los huesos, pero sacó su celular y comenzó a grabar. Intentó salir sin hacer ruido, pero tropezó con un balde. El estruendo resonó en todo el piso. ¿Quién está ahí?, gritó Ricardo, abriendo la puerta con violencia. Camila corrió, los tacones de sus zapatos golpeando el suelo como disparos. Alcanzó el ascensor justo a tiempo. Las puertas se cerraron, y cuando miró hacia arriba, vio una cámara de seguridad encendida. Sonrió entre jadeos. Todo había quedado grabado. Horas más tarde, la policía la encontró herida pero viva, con el celular en la mano y la grabación lista para mostrar al mundo. La historia estaba lejos de terminar, pero por primera vez Camila no tenía miedo. Había enfrentado el abismo y había decidido no caer. La mañana siguiente amaneció con un aire pesado sobre São Paulo, como si el cielo mismo presintiera que una verdad a punto de salir a la luz cambiaría el destino de todos. Camila despertó en una cama de hospital, con un vendaje en el brazo y el rostro cubierto de moretones. A su lado, una enfermera joven le ofreció un vaso de agua. «Tuviste suerte, muchacha. Si no fuera por el guardia que llamó a la policía, quizás no lo contabas». Pero Camila no se sentía afortunada. Lo único que la mantenía despierta era el recuerdo del video. Ricardo, furioso, revelando todo con su propia voz. Era la prueba que necesitaba para demostrar su inocencia y desenmascarar a Vivian. Horas después, la historia volvió a explotar en los noticieros. Camila Duarte es hallada herida dentro del edificio de Montenegro en Geñaria. Los medios mostraban imágenes borrosas de su rescate, mientras periodistas se agolpaban frente al hospital buscando declaraciones. Algunos la llamaban la empleada valiente. Otros, influenciados por los poderosos, decían que era una ladrona de secretos corporativos. Pero lo que nadie sabía era que Camila tenía algo más grande que cualquier rumor, el pendrive y el video que la podían salvar. Mientras tanto, en la mansión Montenegro, Vivian arrojó su copa de vino contra la pared. «¡Imbécil! Te dije que te deshicieras de ella, no que la dejaras grabar todo», gritó al teléfono. Del otro lado, Ricardo, con el labio roto y una venda en la frente, respondía desde la comisaría donde había sido llevado para declarar. «Cállate, Viviane. Ya hice bastante por ti. Si caigo, tú caes conmigo». Ella respiró hondo, mirándose en el espejo. Su reflejo seguía impecable, pero por dentro el miedo la estaba devorando. Sabía que el cerco se cerraba. Eduardo Montenegro,
Ajeno al torbellino que se gestaba a su alrededor, intentaba controlar la situación desde su oficina. Sus asesores lo presionaban para emitir una declaración pública. Señor, si no se distancia de Vivian, su reputación se hundirá junto con la de ella, le dijo uno de los abogados. Eduardo masajeó sus sienes. Desde la muerte de su esposa, su vida se había convertido en un laberinto de decisiones erradas. Aún no entendía del todo lo que había ocurrido con el rescate, pero algo en los ojos de Camila, aquella noche en el hospital, lo perseguía. No era la mirada de una mentirosa, era la de alguien que había visto demasiado. Esa misma tarde, Camila fue dada de alta. Salió del hospital con el pendrive oculto bajo la ropa y el celular en el bolsillo, decidido a terminar lo que había empezado. Llamó a un periodista independiente, Marcelo Rivas, conocido por destapar casos de corrupción. Tengo pruebas de un intento de asesinato, de lavado de dinero y de manipulación mediática, dijo sin titubear. Marcelo, intrigado, aceptó verla. Se encontraron en un café discreto del centro, donde las conversaciones se mezclaban con el sonido de las tazas. Camila le entregó el pendrive y le contó todo desde el principio. Marcelo revisó los archivos en su laptop y su rostro cambió de color. Esto es dinamita, murmuró. Si lo publicamos, caerán todos. Pero necesito confirmar la autenticidad del audio de Montenegro. Camila asintió. Hazlo, no tengo nada que perder. Él sonrió con admiración. No todos tendrían tu coraje, chica. Ella bajó la mirada. No es coraje, es justicia. Mientras tanto, en la televisión, Vivian convocaba a una conferencia de prensa en el lujoso salón de la empresa. Las cámaras se alinearon frente a ella como soldados. Vestía un traje beige impecable y fingía serenidad. Lamento profundamente lo que ha pasado con la señorita Duarte, comenzó con una voz dulcemente calculada. La considero una joven sensible, pero claramente confundida. Mi prometido, el señor Montenegro, y yo confiamos plenamente en la investigación de la policía. Eduardo, sentado a su lado, asintió con una rigidez mecánica. No sabía que en ese preciso instante, en otro punto de la ciudad, Marcelo Rivas subía un video a su canal. El audio filtrado del pendrive. La voz inconfundible de Eduardo resonó en miles de pantallas. Si hay que cerrar ese capítulo, que sea rápido. En cuestión de minutos, las redes sociales estallaron. ¿Qué quiso decir con cerrar ese capítulo? ¿Está implicado el propio Montenegro? Las cadenas de televisión interrumpieron su programación. En la sala de prensa, los periodistas comenzaron a murmurar. Vivian se puso pálida. Eduardo, desconcertado, miró al público. Esa grabación está sacada de contexto, intentó decir. Pero ya era tarde. Camila acababa de llegar al salón empujando entre los reporteros. Su rostro estaba marcado por los golpes, pero su mirada ardía con determinación. ¿De contexto?, dijo en voz alta. Todos se giraron hacia ella. Entonces, ¿por qué también grabaron a su socio Ricardo diciendo que si hablaba me harían desaparecer? Un murmullo recorrió la sala. Los flashes estallaban como relámpagos. Vivian se levantó, intentando mantener la compostura. Esto es absurdo. Ella está loca. Camila levantó el celular. No tan loca como para no tener pruebas. Pulsó reproducir. En las bocinas del salón se escuchó el audio completo. Las conversaciones entre Ricardo y Vivian, los depósitos, las risas. El sonido llenó el aire como un juicio final. Eduardo se quedó inmóvil, el color abandonando su rostro. Vivian trató de correr hacia la salida, pero dos policías ya esperaban junto a la puerta. En su bolso encontraron pasaportes falsos y recibos de transferencias. La multitud de periodistas gritaba preguntas sin parar. ¿Señor Montenegro sabía del plan? Camila, ¿cómo obtuvo las pruebas? Vivian va a declarar. Era un caos de luces, gritos y cámaras. Camila respiraba agitada, pero en su interior sentía que por fin la verdad tenía voz. Eduardo se dejó caer en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. Dios mío, murmuró. La imagen del empresario poderoso se derrumbaba ante millones de espectadores. Ricardo fue sacado esposado del edificio.
Sonreía con un aire perverso, satisfecho de haber arrastrado a todos consigo. Antes de entrar al coche policial, se giró hacia Camila. «Bien hecho, muchacha», dijo con tono burlón. «Pero aún no conoces toda la verdad». Camila lo observó con una mezcla de rabia y miedo. «¿Qué verdad?». Ricardo sonrió, mostrando los dientes. «El monstruo nunca está solo en el castillo. A veces duerme en la habitación de al lado». Las palabras quedaron flotando en el aire, enigmáticas, cargadas de amenaza. Mientras los agentes se lo llevaban, Vivian gritaba su inocencia. Eduardo se desmoronaba y Camila sentía que, a pesar de todo, no había terminado. Esa noche, los noticieros transmitieron las imágenes una y otra vez. Escándalo Montenegro. Arrestan a Vivian Prado y Ricardo Vázquez por intento de homicidio y fraude. En los barrios pobres, la gente aplaudía frente a los televisores. En los círculos ricos, el nombre Montenegro se convirtió en sinónimo de vergüenza. Y en una casa modesta de las afueras, una mujer anciana, la madre de Camila, lloraba frente a la pantalla, orgullosa. Días después, Eduardo buscó a Camila. Llegó sin escolta, sin traje caro, solo con flores en la mano y ojeras profundas. Tocó la puerta de su pequeño apartamento. Ella dudó antes de abrir, pero lo hizo. «No vine como empresario», dijo él con voz baja. «Vine como padre». Camila no respondió. Eduardo bajó la mirada. «Te debo más que una disculpa. Me negué a ver la verdad, y tú la enfrentaste por todos nosotros. Si no fuera por ti, mi hijo estaría muerto». Ella lo miró en silencio. «Yo solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho». Eduardo negó con la cabeza. «No, Camila. Hiciste lo que nadie tuvo el valor de hacer». Dejó las flores sobre la mesa. «Quiero que sigas cuidando de Artur, no como empleada, como parte de nuestra familia». Camila sintió un nudo en la garganta. No sabía si aceptar significaba perdonarlo, pero vio en sus ojos algo que nunca había visto antes: sinceridad. Asintió con una leve sonrisa. Afuera, el cielo comenzaba a despejarse y por primera vez en meses un rayo de sol entró por la ventana. Pasaron los meses. Vivian fue condenada a 20 años de prisión, Ricardo a 25. Eduardo renunció a su empresa y se dedicó por completo a su hijo. Camila se convirtió en símbolo de valentía. Su historia recorrió el país y fue invitada a hablar en programas, escuelas y fundaciones. Cada vez que contaba su historia, terminaba con la misma frase que su madre le había dicho alguna vez: «El bien puede tardar, pero siempre llega». Un año después, Camila caminaba por la estación de Luz, el lugar donde todo había comenzado. El bullicio de los trenes le sonaba distinto ahora, menos como amenaza y más como esperanza. Se detuvo frente al reflejo de una vitrina. La mujer que miraba de vuelta ya no era una empleada asustada, sino alguien que había enfrentado el poder y había sobrevivido. Un periodista que pasaba la reconoció. «Camila, ¿qué aprendiste de todo esto?». Ella sonrió, con los ojos brillando bajo la luz del andén. «Aprendí que la verdad no necesita gritar para ser escuchada, solo necesita a alguien que no se rinda». El tren llegó, las puertas se abrieron, y mientras el viento la envolvía, su figura se perdió entre la multitud, dejando atrás el eco de una historia que el país nunca olvidaría. El amanecer se filtraba por las cortinas de lino, bañando la pequeña casa de Camila con una luz tibia y dorada. El aroma a café recién hecho se mezclaba con las risas de Artur, que jugaba con un camión de madera sobre el suelo. Eran los sonidos de una vida nueva, sencilla, pero llena de sentido. Habían pasado 3 años desde aquel día en la estación de Luz, y aunque las cicatrices del pasado seguían ahí, la paz comenzaba por fin a echar raíces. Camila se había convertido en una figura querida en su comunidad. Su historia había inspirado a muchas mujeres que, como ella, habían sido invisibles toda su vida. Daba charlas en escuelas, participaba en campañas sociales y en sus tiempos libres colaboraba con una fundación dedicada a la defensa de los derechos de trabajadoras domésticas. Sin embargo,
Pese a todo el reconocimiento, seguía siendo la misma mujer de alma humilde, aquella que creía que el bien, aunque tarde, siempre llega. Eduardo la visitaba con frecuencia. Ya no era el empresario poderoso que una vez controló medio Sao Paulo. Ahora era un hombre común, con las manos manchadas de tierra por cuidar su propio huerto y un brillo distinto en los ojos. Se había mudado a una casa modesta cerca del campo, buscando redimirse a su manera. «Me cansé de las torres de cristal», solía decir. «Allá arriba solo hay soledad». Esa mañana tocó la puerta de Camila con una sonrisa serena. «Buenos días, heroína», dijo levantando una caja de madera. «Te traje algo del huerto. Tomates y albahaca fresca». Camila rió. «Si sigues así abrirás un restaurante». Eduardo se encogió de hombros. «No sería mala idea, pero necesitaría una socia que sepa cocinar mejor que yo». Ella negó con la cabeza, divertida. Mientras preparaban el desayuno juntos, la conversación tomó un tono más profundo. Eduardo observó a Artur correr por el patio, lleno de vida. «A veces pienso que ese niño es un milagro», dijo en voz baja. Camila asintió. «Lo es. Sobrevivió a la oscuridad que lo rodeaba, y ahora solo conoce la luz». Eduardo suspiró. «Me gustaría poder decir lo mismo de todos nosotros». Camila lo miró con ternura. «Usted cambió, Eduardo. No necesita castigarse toda la vida. Hay cosas que el tiempo no borra, pero también hay heridas que se transforman en fuerza». Él sonrió con una tristeza dulce. «Cuando te escucho hablar así, me pregunto si tú no eres el verdadero milagro». Los días transcurrieron con una calma nueva, hasta que una llamada rompió esa tranquilidad. Era Marcelo Rivas, el periodista que había ayudado a exponer la verdad. Su voz sonaba tensa. «Camila, no quiero alarmarte, pero alguien está moviendo hilos para reabrir el caso Montenegro. Al parecer, hay documentos que quedaron fuera del juicio y uno de los implicados podría quedar libre». Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Quién?», preguntó. «Ricardo Vázquez», respondió Marcelo. «Su abogado apeló con pruebas nuevas, y si el tribunal las acepta, podría salir en cuestión de semanas». El nombre la golpeó como un eco del pasado. Ricardo, el hombre que había intentado destruirla, el que había manipulado todo desde las sombras. «No puede ser», susurró. Esa noche el miedo regresó. Las pesadillas que creía enterradas despertaron con más fuerza. Se vio de nuevo en la estación, el tren rugiendo, el llanto de Artur, las manos temblorosas al borde del abismo. Despertó empapada en sudor, con el corazón desbocado. Miró hacia la habitación del niño. Dormía tranquilo. Entonces se prometió a sí misma que pasara lo que pasara, no volvería a permitir que el miedo controlara su vida. Al día siguiente fue a ver a Marcelo a su oficina. El periodista le mostró un sobre con documentos filtrados. «Mira esto», dijo señalando un contrato. Ricardo no solo tenía acceso a cuentas secretas, también a archivos confidenciales de la empresa. Entre ellos, correspondencias con miembros del consejo que aún siguen libres. Camila frunció el ceño. «Entonces nunca actuó solo». Marcelo asintió. «Exacto. Si sale, podría intentar limpiar su nombre culpándote a ti otra vez». Camila apretó los puños. «No lo permitiré». Marcelo la miró con preocupación. «Camila, tienes una nueva vida. No te metas de nuevo en ese infierno». Ella lo interrumpió. «No es por mí, es por Artur. No quiero que crezcas sabiendo que la justicia puede comprarse». Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y determinación. Eduardo, al enterarse de la situación, fue a verla. «Déjame encargarme de esto, Camila. No tienes que cargar sola con todo». Pero ella negó. «No lo hago sola. Lo hago por lo que construimos. Por Elena, por ti, por Artur. Por todos los que no pudieron hablar». Llegó el día de la audiencia. Afuera del tribunal, una multitud se reunía. Algunos gritaban a favor de la justicia. Otros, defensores de Ricardo, sostenían pancartas exigiendo su libertad. Camila caminó entre ellos con la cabeza en alto, acompañada de Marcelo y Eduardo. Al entrar, vio al hombre que había marcado su destino. Ricardo estaba más envejecido, con el cabello canoso y una sonrisa cínica en los labios. «Qué gusto verte, Camila. Pensé que te habías olvidado de mí».
Ella lo miró sin miedo. Olvidar no es lo mismo que perdonar. Y yo no olvido. Durante el juicio, los abogados de Ricardo presentaron grabaciones supuestamente manipuladas para probar su inocencia. Pero Camila tenía algo más poderoso, una copia de los archivos originales que guardaba desde años atrás, verificados y firmados por expertos. Cuando el juez pidió ver las pruebas, ella se levantó, caminó hasta el estrado y colocó la carpeta frente al tribunal. Esto es la verdad que intentaron enterrar. Y no pienso permitir que el silencio gane otra vez. El murmullo llenó la sala. Ricardo por primera vez perdió la compostura. Mentira. Todo eso fue fabricado. Gritó. El juez lo mandó callar. Los peritos revisaron los archivos y confirmaron su autenticidad. Cuando la sentencia fue leída, el aire se volvió ligero. Ricardo permanecería en prisión sin posibilidad de apelación. Camila cerró los ojos conteniendo las lágrimas. No lloraba por victoria, sino por alivio. Era el fin de un ciclo. Al salir del tribunal, los periodistas la rodearon. ¿Qué siente después de tantos años?, preguntaron. Ella respondió con calma. Siento que la justicia, cuando llega, no necesita aplausos. Solo silencio y verdad. Esa noche, Eduardo organizó una cena sencilla en su casa. Solo estaban ellos, Marcelo y la madre de Camila. Por fin terminó, dijo él levantando una copa. A veces pienso que el destino nos unió en medio del caos. Camila sonrió. Quizás el caos solo era el camino que necesitábamos recorrer para encontrar la paz. Después de cenar, salieron al jardín. Las estrellas brillaban sobre el cielo despejado. Artur corría entre las flores riendo. Eduardo lo observó y luego miró a Camila. Nunca te lo dije, pero gracias por haber creído en mí incluso cuando yo no lo merecía. Ella lo miró con ternura. Nadie nace sabiendo amar bien, señor Montenegro. Pero usted aprendió. Pasaron los meses. Camila continuó con su labor social. Eduardo abrió un pequeño centro comunitario en memoria de Elena, y Marcelo publicó un libro titulado La luz en la estación, que contaba toda la historia. Fue un éxito rotundo, y parte de las ganancias se destinaron a becas para mujeres trabajadoras. En una mañana soleada, Camila llevó a Artur a la estación de luz. El niño la miró con curiosidad. ¿Por qué venimos aquí, mamá? Ella sonrió. Porque este lugar me enseñó que los milagros existen y que la vida puede cambiar con un solo acto de valentía. Artur la tomó de la mano. ¿Y tú fuiste valiente? Ella se agachó mirándolo a los ojos. Fui humana. Y a veces ser humano ya es suficiente. El tren llegó con su estruendo habitual. La multitud subía y bajaba, ajena a la historia que ese andén guardaba. Camila cerró los ojos un instante, respiró profundo y sonrió. En su mente la voz de su madre aún resonaba. El bien puede tardar, hija, pero siempre llega. Y así, mientras el tren partía y el sonido metálico se perdía entre los ecos de la ciudad, Camila comprendió que su destino no era solo sobrevivir, sino iluminar el camino de otros. Porque algunas historias no terminan, solo encuentran un nuevo principio. El cielo de São Paulo amanecía despejado, limpio, como si la ciudad respirara después de años de tormenta. El caso Montenegro había llegado oficialmente a su fin, pero en el corazón de Camila Duarte algo aún seguía inquieto. La justicia se había cumplido, sí, pero la paz completa era un terreno que aún no lograba pisar sin temblar. Quizá porque la verdadera batalla nunca fue contra Vivian ni contra Ricardo, sino contra la sombra del miedo que la había acompañado toda su vida. Aquel martes por la mañana, Camila salió temprano rumbo a la fundación que dirigía ahora. Luz de Verdade, un espacio dedicado a apoyar a mujeres trabajadoras y madres solteras. Había transformado su historia en una causa, en una llama que encendía otras luces. Si yo pude levantarme, tú también puedes, solía repetir en cada charla. Su voz, que antes temblaba al hablar, ahora era firme, cálida, convincente. Al llegar, fue recibida por un grupo de jóvenes voluntarias que la admiraban. Camila, nos llamaron de la Universidad Central.
Quieren que des una conferencia para el Día de la Mujer. Ella sonrió. ¿Yo? No sé si soy el mejor ejemplo. Una de las chicas respondió con ternura. Eres el ejemplo perfecto, no por lo que sufriste, sino por lo que hiciste con ese dolor. Mientras firmaba papeles y organizaba donaciones, un sonido familiar resonó en la puerta. ¡Mamá!, gritó Arthur corriendo hacia ella. Había crecido rápido. Ya tenía 8 años, los ojos vivos y la sonrisa idéntica a la de Elena, su madre biológica. Eduardo lo seguía, cargando una mochila escolar. La es que no quiere ir al fútbol sin despedirse de ti. Camila lo abrazó riendo. Eres igual que tu padre cuando se enoja, pero más cabezadura. Eduardo alzó una ceja. Eso no es un cumplido. Se quedaron un momento juntos, compartiendo un café en el patio. Eduardo, ya con algunas canas en el cabello, parecía más tranquilo que nunca. ¿Sabes algo curioso?, dijo él mirando el horizonte. He pasado toda mi vida acumulando poder, creyendo que eso me daría control. Pero la única vez que sentí paz fue cuando lo perdí todo. Camila asintió. A veces uno necesita caer para recordar cómo se camina. Durante los meses siguientes, la fundación creció. Camila viajaba por el país dando charlas y participando en proyectos sociales. Su historia había trascendido las noticias y se había convertido en un símbolo de esperanza. Pero no todo era calma. Una tarde, al regresar a casa, encontró una carta sin remitente en su buzón. La caligrafía era fina, casi elegante. La abrió con cautela. No todos los fantasmas se quedan encerrados para siempre. Algunos vuelven a cobrar vida cuando se pronuncia su nombre. Cuida bien de lo que más amas. No había firma. Solo un pequeño dibujo al pie de la hoja. Una rosa marchita. Camila sintió cómo la sangre le helaba las venas. Aquella rosa era el símbolo que Vivian usaba en su perfume y en su marca personal. Pero Vivian estaba en prisión. ¿Cómo podía haber enviado eso? Sin perder tiempo, llamó a Marcelo Rivas. El periodista llegó en menos de 1 hora. Esto podría ser una broma, pero no lo descartes, le dijo. Las prisiones están llenas de intermediarios. Puede tener cómplices afuera. Eduardo, al enterarse, reaccionó con furia. No permitiré que vuelvan a tocar a mi familia. Pero Camila lo detuvo. No podemos vivir con miedo. Si esto es una amenaza, enfrentémosla con luz, como siempre hicimos. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, Camila se sentó frente al escritorio y sacó una libreta. Empezó a escribir todo lo que había vivido, desde su primer día en la mansión Montenegro hasta ese presente incierto. Si algo me pasa, murmuró para sí misma, que mi historia no se pierda. Su escritura era firme, y cada palabra parecía limpiar un poco del peso que cargaba en el alma. Pasaron 2 semanas sin incidentes. Camila intentó convencerse de que todo había sido una coincidencia. Sin embargo, una noche al salir de la fundación, notó que un automóvil oscuro la seguía a distancia. Aceleró el paso, dobló una esquina y se escondió detrás de un puesto cerrado. El coche se detuvo brevemente, luego arrancó y desapareció. Su respiración era agitada. El miedo, ese viejo conocido, volvió a sentarse a su lado. A la mañana siguiente fue a la comisaría y entregó la carta. Los agentes abrieron una investigación y prometieron aumentar la vigilancia. Probablemente sea alguien buscando atención, señora Duarte, dijo el inspector, pero ella no se tranquilizó. En su corazón, algo le decía que el pasado aún no estaba enterrado del todo. Una semana más tarde, mientras preparaba una presentación para la universidad, recibió una llamada del director de la prisión. Señora Duarte, pensé que debía saberlo antes de que salga a la prensa. Vivian Prado fue encontrada muerta en su celda anoche. Todo indica suicidio. Camila se quedó en silencio. Suicidio, repitió con voz baja. Sí, dejó una carta, dirigida a usted. Horas después, un oficial le entregó una copia. La letra era inconfundible, elegante, controlada. Camila, siempre fuiste más fuerte de lo que aparentabas. Te odié porque reflejabas todo lo que yo nunca pude ser. No busques venganza, porque ya la tienes. La vida me quitó la máscara, y debajo solo había vacío. Cuida de Arthur. Él será el único legado puro que dejó esta historia. Vivian,
Camila se sentó en silencio, dejando que las lágrimas corrieran sin resistencia. No eran de tristeza ni de alivio, sino de comprensión. Por primera vez entendía que el odio también era una forma de dolor, que incluso los villanos eran a veces víctimas de su propio abismo. Al día siguiente fue al cementerio, no para honrar a Vivian, sino para cerrar el ciclo. Dejó una flor blanca sobre la tumba y susurró: «Espero que encuentres la paz que nunca tuviste». El viento sopló, levantando hojas secas, y en ese instante sintió que algo se liberaba dentro de ella. Con el paso de los meses, las sombras se disiparon. Camila publicó su libro El valor de la verdad, que se convirtió en un fenómeno nacional. Más que una historia de corrupción o escándalo, era un testimonio sobre la dignidad y la esperanza. En una entrevista, un periodista le preguntó, después de todo lo que vivió, ¿qué le diría a la Camila de hace 10 años? Ella sonrió con ternura. Le diría que no tenga miedo de ser invisible, porque las luces más fuertes se encienden en la oscuridad. Eduardo, emocionado, asistió al lanzamiento del libro con Artur. Al final del evento, se acercó a ella y le tomó la mano. Elena estaría orgullosa. Camila le devolvió la sonrisa. Y tú también deberías estarlo, Eduardo. Cambiaste más de lo que imaginas. Con el tiempo, su historia cruzó fronteras. Fue invitada a congresos internacionales. Su fundación abrió sedes en otras ciudades y mujeres de todo el mundo comenzaron a escribirle cartas de agradecimiento. Pero, a pesar del reconocimiento, Camila nunca dejó de ser la misma mujer sencilla que años atrás había corrido entre los andenes para salvar una vida. Una tarde de domingo, mientras el sol se escondía detrás de los edificios, Camila y Eduardo se sentaron en un banco del parque, viendo a Artur jugar con una cometa. ¿Alguna vez imaginaste esto?, preguntó él. Ella negó. Nunca. Pero creo que la vida sabe equilibrar las cuentas. Eduardo rió. ¿Incluso después de tanto dolor? Camila asintió. El dolor enseña, pero el amor sana. El viento sopló más fuerte, haciendo volar la cometa hasta perderse en el cielo. Artur corrió tras ella, riendo, mientras el horizonte se teñía de naranja y dorado. Camila lo observó con los ojos llenos de gratitud. ¿Sabes algo, Eduardo?, dijo con voz suave. A veces pienso que todos nacemos en medio de la oscuridad, pero algunos aprendemos a encender nuestras propias estrellas. Él la miró, con esa mezcla de respeto y cariño que las palabras no podían traducir. Y tú, Camila, fuiste la estrella que nos devolvió la vida. El sol se escondió por completo y la ciudad se iluminó con luces artificiales. Pero para ella, ninguna era tan brillante como aquella certeza que ahora la habitaba. Había cerrado cada herida, perdonado cada sombra, y aprendido que incluso el pasado más oscuro puede convertirse en un faro cuando se enfrenta con verdad. El tren nocturno pasó a lo lejos, su silbido resonando como un eco familiar. Camila sonrió, recordando su promesa de años atrás. El bien puede tardar, pero nunca deja de llegar. Y mientras las luces de la ciudad titilaban como estrellas caídas, supo que esa frase ya no era un consuelo, era su verdad más pura. El tiempo, ese curandero silencioso, había seguido su curso. Habían pasado 5 años desde el final del caso Montenegro, y Sao Paulo ya no era el mismo escenario gris que había marcado la vida de Camila Duarte. Ahora era una ciudad llena de posibilidades, y ella caminaba por sus calles con la frente en alto, con la serenidad de quien ya no le teme a los fantasmas del pasado. El libro El valor de la verdad había superado todas las expectativas. Traducido a varios idiomas, había llegado a escuelas, universidades y comunidades donde el nombre de Camila se pronunció como símbolo de coraje. Su fundación, Luz de Verdad, crecía sin parar. No era un proyecto de caridad, sino un espacio donde las mujeres aprendían oficios, emprendían y, sobre todo, descubrían su propio valor. Aquella mañana, Camila dio una charla en un centro cultural repleto.
Frente a ella, más de 200 personas escuchaban con atención. «La vida me enseñó algo esencial», decía con voz cálida y firme. «No importa cuántas veces el mundo intente callarte. Si tu verdad nace del corazón, encontrará la forma de ser escuchada». Al terminar, los aplausos resonaron como un trueno. Entre el público, algunas mujeres lloraban, otras se abrazaban. Camila bajó del escenario con una sonrisa y abrazó a una de las asistentes que le dijo: «Gracias. Pensé que no tenía voz, hasta que te escuché». Esa noche regresó a casa exhausta pero feliz. Eduardo y Artur la esperaban con la mesa puesta. El niño, ya de 10 años, había preparado una sorpresa, una pizza hecha con ayuda de su padre. «No está tan buena como las tuyas, mamá», dijo riendo. «Pero la hicimos con amor». Camila se echó a reír. «Entonces debe ser deliciosa». Durante la cena, la conversación fue ligera. Hablaban del colegio, de los nuevos proyectos de la fundación, de las pequeñas cosas que daban sentido al día a día. Eduardo, sin embargo, parecía pensativo. Cuando Artur se fue a dormir, Camila notó su silencio. «¿Qué ocurre?», le preguntó. Él tomó aire. «Han estado pensando en irme por un tiempo. No lejos, solo unos meses. La empresa me ofreció una consultoría en Lisboa. Creo que necesito hacerlo». Camila lo miró fijamente. No era sorpresa, pero tampoco esperaba escucharlo tan pronto. «¿Y Artur?» «Vendrá conmigo. Quiero que conozca el mundo, que aprenda de otras culturas. Pero quiero que sepas algo». Eduardo tomó su mano. «No me voy para huir. Me voy para volver más fuerte. Porque todo lo que soy ahora, lo aprendí de ti». Camila sonrió, aunque sintió un nudo en la garganta. «Entonces ve. A veces, amar también significa dejar ir un poco». Los meses siguientes fueron un torbellino de cambios. Eduardo y Artur se mudaron temporalmente a Lisboa y Camila se quedó al frente de la fundación. El silencio de la casa fue duro al principio, pero pronto se llenó de nuevos sonidos, las voces de las mujeres que llegaban cada día, los niños riendo en los talleres, las máquinas de coser marcando el ritmo del renacimiento. Una tarde, mientras revisaba informes, recibió una carta inesperada. No tenía remitente, pero al abrirla encontró una hoja escrita a mano con tinta azul. «Querida Camila, no te escribo desde la oscuridad, sino desde la gratitud. Tu historia me salvó. Estuve a punto de rendirme, pero al verte hablar en televisión, entendí que incluso las heridas más hondas pueden volverse alas. Gracias por no rendirte. Clara V». Camila guardó la carta en una caja junto a otras decenas de mensajes similares. Cada una era una vida tocada por su historia y cada palabra era una semilla de esperanza. Si el dolor sirvió para esto, pensó, entonces todo valió la pena. Días después, Marcelo Rivas la llamó para proponerle algo. «Camila, quiero hacer un documental sobre ti. No solo sobre el caso Montenegro, sino sobre lo que vino después. Las mujeres, la fundación, tu vida ahora». Ella dudó. «Marcelo, ya conté esa historia 1000 veces». Él insistió. «Sí, pero esta vez será contada por quienes cambiaste». «No por ti», aceptó. Las grabaciones comenzaron semanas después. Recorrieron lugares donde todo había empezado. La estación de luz, la mansión abandonada de los Montenegro, la vieja oficina donde Camila descubrió las pruebas. Al volver a esos sitios, las emociones se agolparon. En la estación se detuvo frente al andén donde había salvado a Artur. Las luces, los sonidos, el eco de los trenes, todo seguía igual, pero dentro de ella ya no había miedo, solo gratitud. «¿Qué sientes al volver aquí?», preguntó Marcelo detrás de la cámara. Camila sonrió. «Que la vida da segundas oportunidades. A veces, no para cambiar el pasado, sino para comprenderlo». El documental se estrenó meses después y fue un éxito arrollador. La crítica lo llamó una oda a la resiliencia. En una de las escenas finales, una mujer en un taller de costura decía frente a la cámara: «Camila nos enseñó que no somos víctimas, somos sobrevivientes, y eso lo cambia todo». El reconocimiento internacional trajo nuevas oportunidades, pero también responsabilidades.
invitaciones, viajes, entrevistas. Sin embargo, Camila seguía priorizando lo esencial, su gente, su propósito y sobre todo, su paz. Una mañana, mientras revisaba correos, recibió un mensaje de Lisboa. Era un video de Artur, con el mar de fondo. Mamá, hoy vi el atardecer y pensé en ti. Papá dice que el sol siempre se esconde en un lugar para nacer en otro. Supongo que tú eres como el sol. Ella lloró al escucharlo. Eduardo aparecía detrás, sonriendo. Volvemos en diciembre. Te extrañamos. Los meses pasaron rápido. Cuando por fin regresaron, Camila los recibió en el aeropuerto. Artur corrió hacia ella, más alto, más maduro, pero con la misma mirada luminosa. Eduardo la abrazó con fuerza. Lisboa fue hermosa, pero nada se compara con casa. Esa noche todos cenaron juntos en la terraza, bajo un cielo estrellado. El aire olía a jazmín y las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos. Eduardo tomó su copa. Brindo por la mujer que convirtió el dolor en fuerza, el miedo en amor y la oscuridad en luz. Camila se sonrojó. Y yo brindo por los hombres que aprenden a amar sin poseer. El brindis se convirtió en risas, las risas en silencio y el silencio en una paz compartida. No necesitaban palabras. Sabían que la vida les había dado una segunda oportunidad, no como pareja, sino como seres que se habían salvado mutuamente. Con el paso del tiempo, Artur se convirtió en un joven brillante. Estudió Derecho, inspirado por la historia que había marcado su infancia. Quiero defender a los que nadie escucha, decía. Camila lo apoyaba en todo. Verlo crecer era el mayor regalo. Una tarde, cuando el documental cumplía un año, la Fundación organizó un evento con mujeres de todo el país. En el escenario, Camila dio su último discurso público. Hoy quiero hablarles no de mí, sino de ustedes, comenzó. De todas las que alguna vez fueron invisibles, de las que callaron por miedo, de las que lucharon solas. Sepan que no están solas nunca más, porque el amor, el verdadero, no nace del poder, sino de la verdad. El aplauso fue ensordecedor. Entre la multitud, Eduardo y Artur la observaban con orgullo. Ella bajó del escenario, los abrazó y susurró, «Todo esto fue por ustedes». Esa noche, mientras caminaban juntos por la estación, ahora restaurada y llena de luz, Camila se detuvo y miró los trenes pasar. «¿Sabes?», le dijo a Artur. «A veces todavía sueño con aquel momento, pero ya no me da miedo. Ahora cuando el tren pasa, solo oigo esperanza». El joven sonrió. «¿Y qué aprendiste de todo, mamá?». Camila lo pensó unos segundos. «Aprendí que el bien puede tardar, pero nunca deja de llegar. Y cuando llega, transforma todo lo que toca». El tren silbó en la distancia y el viento acarició su rostro. Ella tomó la mano de Eduardo y juntos miraron cómo el convoy se perdía entre las luces de la ciudad. São Paulo brillaba viva infinita, y en medio de esa inmensidad, Camila Duarte, la mujer que una vez fue invisible, se había convertido en el faro que mostraba a otros el camino. El amanecer doraba los edificios del centro de São Paulo, y una brisa suave entraba por la ventana del pequeño apartamento donde Camila Duarte escribía las últimas líneas de su segundo libro. Se llamaba La fuerza de lo invisible, y no era una historia sobre el pasado, sino sobre todo lo que vino después, la sanación, el perdón y la reconstrucción. Frente a ella, una taza de café aún humeante y un ramo de flores que Artur había dejado antes de irse a la universidad. Ya habían pasado 10 años desde aquel día en la estación de luz, 10 años desde que su vida cambió para siempre. Camila tenía ahora 40, el cabello más corto, un brillo sereno en los ojos y la sonrisa de quien ha aprendido a vivir sin miedo. La Fundación Luz de Verdade seguía creciendo, expandiéndose a otros países de Latinoamérica, ayudando a mujeres, hombres y niños a recuperar su dignidad. Y sin embargo, aunque su nombre era conocido en todo el continente, seguía siendo la misma mujer sencilla que prefería andar en metro,
preparar su propio café y sentarse en la plaza a escuchar la vida pasar. Esa mañana recibió un mensaje de Marcelo Rivas, su viejo amigo periodista. «Camila, ¿tienes un momento? Quiero que vengas al canal. Están preparando un homenaje por los 10 años del caso Montenegro. Quieren que seas parte». Ella suspiró. ¿Otra vez recordar todo aquello? Pensó, pero luego sonrió. Está bien. Si puede inspirar a alguien más, iré. A media tarde llegó al estudio de televisión. La esperaban luces, cámaras y un público que la recibió con aplausos. En el escenario, junto a ella, estaban Eduardo y Artur. Verlos juntos le provocó una emoción imposible de describir. Eduardo, con el cabello entrecano y una serenidad nueva, le tomó la mano frente a todos. «Si hoy estamos aquí», dijo, «es porque una mujer se atrevió a desafiar al miedo. Yo era un hombre ciego, prisionero de mi propio orgullo. Camila me enseñó a ver otra vez». El público se puso de pie. Camila, visiblemente emocionada, respondió, «Yo no soy una heroína. Solo una mujer que se negó a callar cuando la injusticia gritaba demasiado fuerte. La verdadera historia no es la mía, sino la de todas las personas que, sin tener poder, eligen hacer lo correcto». El aplauso fue tan largo que la producción tuvo que cortar al comercial. Marcelo se acercó y con una sonrisa cómplice le susurró, «Sabes, Camila, todavía hay cosas que el público no conoce de ti». Ella lo miró intrigada. «¿A qué te refieres?». Él bajó la voz. «Recibí una carta esta semana, de alguien del pasado». Horas después, ya en casa, Camila abrió el sobre que Marcelo le había entregado. La letra era torpe, temblorosa. «Señora Duarte, no sé si me recuerda. Soy Marta, la guardia de la prisión donde murió Vivian Prado. Durante años guardé silencio, pero ya no puedo más. Antes de morir, ella me dio algo para usted. Dijo que era su última verdad. No tuve el valor de enviarlo antes, pero siento que llegó el momento». Dentro del sobre había una pequeña llave plateada y un papel con una sola palabra: jardín. Camila sintió un estremecimiento. ¿Qué significaba? Decidió no decir nada a Eduardo ni a Artur hasta entenderlo. Esa misma tarde condujo hasta la antigua mansión Montenegro, abandonada desde hacía años. El portón oxidado crujió al abrirlo. Las enredaderas habían tomado los muros, y el jardín, antes impecable, era ahora un bosque de sombras y ruinas. Caminó entre los restos del pasado, recordando cada rincón, cada dolor. Llegó al antiguo invernadero de cristal medio derrumbado. En el centro, una pequeña caja metálica estaba enterrada bajo la tierra seca. La llave encajaba perfectamente. Al abrirla, encontró dentro un sobre amarillento, una fotografía y un colgante de oro con forma de luna. La carta comenzaba así: «Camila, si lees esto ya no estaré en este mundo. Pasé años odiándote, creyendo que eras la razón de mi caída. Pero la verdad es que tú solo fuiste el espejo que me mostró lo que yo era. Una mujer vacía, esclava de una vida construida sobre mentiras. En ese espejo también vi lo que perdí. El amor sincero, la humanidad, la paz. Hay algo que nadie supo. Ricardo no actuó solo. Yo tampoco. Detrás de todo hubo un nombre que jamás se descubrió: Elena». Camila sintió que el aire se le escapaba. Elena, la esposa muerta de Eduardo. Continuó leyendo. «Elena no murió por accidente. Fue ella quien planificó su propia muerte. Estaba enferma, desesperada, y me hizo prometerle algo: proteger a Artur de su padre, porque temía lo que el poder podría hacerle. Me utilizó, me manipuló, y cuando todo salió mal, me dejó cargando la culpa. Te lo cuento porque mereces saber la verdad completa. Yo fui culpable, sí, pero no la única». Camila dejó caer la carta temblando. Todo lo que había creído durante años se tambaleaba. La historia no era tan simple como héroes y villanos. Era una red de dolor humano. Pasaron minutos antes de que pudiera reaccionar. Guardó la carta y el colgante en su bolso y salió del lugar con el corazón encogido. Esa noche apenas durmió. Las palabras de Vivian giraban en su mente como un eco imposible de acallar. A la mañana siguiente fue a ver a Eduardo.
Él la recibió en su casa de campo, entre árboles y silencio. Cuando terminó de leer la carta, se quedó en shock. «No puede ser», murmuró. «Elena era buena, no haría algo así». Camila lo miró con compasión. A veces, incluso las almas buenas se quiebran cuando el dolor es más grande que la esperanza. Eduardo se levantó, caminando sin rumbo por la sala. Toda mi vida creí que era el monstruo de esta historia, y ahora descubro que todos lo fuimos un poco. Camila se acercó y le tocó el hombro. No se trata de culpas, sino de entender que nadie es completamente inocente ni completamente culpable. Somos humanos, y eso basta para equivocarnos. Eduardo asintió con lágrimas en los ojos. Luego abrió la mano de Camila y depositó en ella el colgante. «Quédate con esto. Es lo único que aún une a todas las piezas de nuestra historia». Durante los días siguientes, Camila escribió en su diario todo lo que había descubierto. No planeaba hacerlo público. Algunas verdades, pensó, deben descansar para no seguir hiriendo. Pero sí decidió escribir un último capítulo en su nuevo libro, una reflexión sobre la fragilidad humana y la redención. El lanzamiento de La Fuerza de lo Invisible fue un evento multitudinario. Periodistas, activistas y cientos de mujeres llenaron el auditorio. Camila subió al escenario y miró al público con los ojos brillantes. «Esta historia no trata de mí», comenzó. «Trata de todos los que alguna vez tropezaron y pensaron que no merecían levantarse. Yo también lo creí, pero aprendí que incluso en la oscuridad más profunda hay algo que no se apaga, la capacidad de amar». El público estalló en aplausos. Algunos lloraban, otros sonreían. Eduardo, sentado en primera fila junto a Arthur, la observaba con el orgullo de quien ve florecer la esperanza que alguna vez creyó muerta. Esa noche, de regreso a casa, Camila se detuvo frente a la ventana. Miró las luces de la ciudad y pensó en todo lo vivido. La joven que una vez fregó pisos en silencio se había convertido en una voz que inspiraba a miles. Pero, más allá del reconocimiento, lo que más la llenaba era la certeza de haber vivido con propósito. Tomó el colgante de Elena y lo colgó en una repisa junto a una foto de Arthur. «Que la verdad descanse y que la vida siga», susurró. Pasaron los meses. Un día, al salir de una conferencia, una mujer mayor se le acercó. Tenía el rostro surcado de arrugas y los ojos húmedos. «¿Eres Camila Duarte?», preguntó. «Sí». La mujer sonrió débilmente. «Soy la madre de Vivian». Camila se quedó inmóvil. La anciana tomó su mano. «Ella se equivocó, pero usted la perdonó sin siquiera conocerla. Gracias por eso. Mi hija murió en paz porque sabía que de alguna forma usted la entendería». Camila apretó su mano conmovida. «Todos merecemos un último perdón». Esa noche, al volver a casa, escribió una sola frase en su diario. «No hay finales felices. Hay finales verdaderos, y en ellos, la verdad siempre encuentra su lugar». A la mañana siguiente salió con Arthur a caminar. El muchacho, ahora un joven abogado, hablaba con pasión sobre sus nuevos casos. «Quiero ayudar a mujeres que viven lo que tú viviste, mamá. Prometo seguir tu camino». Camila lo miró con lágrimas contenidas. «Entonces ya no necesito hacer más. Mi historia vive en ti». Mientras caminaban por la estación de luz, ahora convertida en un museo de arte y memoria, el sol entraba por los ventanales y pintaba el suelo con tonos dorados. Camila se detuvo, respiró hondo y cerró los ojos. El eco de los trenes del pasado se desvanecía al compás de su respiración. Ya no había miedo ni rencor ni dolor, solo paz. Y cuando el reloj de la estación marcó las 12, una voz interior le susurró, como una vieja melodía, la frase que había guiado toda su vida. «El bien puede tardar, pero nunca deja de llegar». Camila sonrió y el sol iluminó su rostro. Porque al final, la mujer que había desafiado al poder no solo cambió una historia, cambió el destino de todos los que creyeron que la luz no podía vencer a la oscuridad.